Buenas tardes, mi nombre es David Salazar, esto es Comercio Internacional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la clasificación arancelaria y la manera resumida de cómo es el proceso de importación de los productos. Ahora bien, la clasificación arancelaria no es más que un procedimiento en el cual se permite identificar a través de un código los productos que se vayan a importar. Por ejemplo, si se va a comprar pollo, tiene cierta descripción en su clasificación arancelaria donde dice pollo entero para consumo humano, clasificación arancelaria 0, un X número, el cual es determinado de manera internacional para poder hacer este tipo de compras o negociaciones a través del comercio internacional. Ahora bien, los traslados deben ser también regidos por una norma, la cual habla sobre el tipo de embalaje que vaya a venir ese producto con las condiciones donde no se presenten plagas o enfermedades transmitidas a través de las paletas o dentro del contenido de los productos, ¿ok? Entonces existen ciertas condiciones para el embalaje, envasado, etiquetado de estos productos. Es de manera general e internacional al momento de la exportación e importación de productos que garanticen la seguridad de ellos para el momento de ser consumidos o adquiridos por cada uno de los consumidores. Asimismo, estos deben poseer un seguro, el cual es utilizado para al momento de que exista algún accidente o infortunio dentro del traslado, al momento del traslado. Ahora vamos a hablar sobre los Incoterms. Los Incoterms son términos que reflejan las normas de aceptación de voluntad de las partes, donde se mantienen establecidos cuáles son esas negociaciones en las cuales se llegaron las partes de acuerdo. También tenemos algo llamado las normas ISO, que las normas ISO es un conjunto de normas internacionales sobre la calidad y gestión de la calidad para la producción de bienes y servicios. Estas normas son de carácter internacional que ayudan a la comercialización de productos en todo el mundo, ya que si eres certificado, tienes una empresa productiva la cual genera algún bien o servicio y ella se encuentra certificada bajo las normas ISO de calidad 9001, 22000, cualquiera de estas normas, tiene abierto un mundo de posibilidades donde el mercado es mucho más amplio y puede ofrecer estos productos a nuevos clientes, dándole a conocer de que ellos su producto está bajo unas normas de calidad adecuadas, inocuas para el consumo, o que se garantice que el servicio ofrecido es el correcto. Muchísimas gracias, hasta luego.